de audiología de la Corporación Universitaria y coordinadora de audiología de la Fundación Sinda. Irma es una persona que nos colabora muchísimo en docencia, también como docente adjunta en el Departamento de Comunicación Humana, y hoy nos viene a hablar de detección temprana y estimulación auditiva en tiempos de confinamiento. Vamos a darle la palabra a Irma, pero antes les voy a hacer la recomendación a todos que tengamos las cámaras y los micrófonos apagados para que tengamos mejor señal. Al final de la charla de Irma, podemos hacer todas las preguntas que ustedes deseen a través del chat de la plataforma. Irma, tienes el micrófono en este momento, la palabra es tuya. Muchas gracias, buenos días a todos. Es un gusto participar y compartir un rato con ustedes en esta época en que nos replanteamos mucho nuestro quehacer, nuestra cotidianidad y el qué podemos hacer como audiólogos y como papás, mamás y demás en nuestros hogares. El tema que comentábamos con Liliana específicamente hace referencia a qué pasa con la situación de tamizaje auditivo en los niños en esta época. Ya llevamos más o menos 3 semanas, vamos para un mes. ¿Y qué pasa con los niños que han nacido? No se han hecho las evaluaciones auditivas, estamos bien, estamos cortos de tiempo, ¿qué puede pasar? Y la primera reflexión es no nos preocupemos frente a eso, siempre y cuando podamos hacer algo desde nuestras casas para ir nivelando la situación auditiva de los bebés. Para iniciar este camino de detección, es importante retomar que un bebé, desde que es concebido, empieza a tener unas sensaciones auditivas, no como sonido propiamente, sino como un sistema somatosensorial. Él está inmerso en un medio líquido y ese medio líquido le va a permitir a él recibir información somatosensorial, propioceptiva, que le va dando idea a nivel cortical de las vibraciones y ellas las va interpretando como unos elementos básicos de sonido. Entonces, eso nos lleva a pensar, perdón, que aquí se me desconfiguró, que desde el momento en que el bebé se está formando, estamos teniendo varios elementos que nos llevan a dar toques de conducción del sonido. La madurez total del oído interno, más o menos de la estructura propia de la cóclea, la estamos teniendo hacia cerca de la semana 20, es decir, a la mitad del embarazo. Esto nos lleva a pensar que desde ese momento el niño ya está haciendo su primera gran transducción de sonido de lo acústico a de lo vibrotáctil que está recibiendo en este momento a unas señales eléctricas a nivel neural que se pueden ir configurando ya a nivel cortical. Cada una de las estructuras del oído ya están formándose y van siguiendo en ese proceso de formación hasta más o menos los 9 años, 10 años de vida. La maduración auditiva es un proceso que empieza desde el mismo hecho de la gestación, donde el bebé va recibiendo formación, desde la formación va recibiendo señales que le permiten transducir toda esa información hacia el cerebro de forma que después la va a interpretar. ¿Cuál es la mejor estimulación que puede tener un bebé en el útero? Pues directamente la información propia del cuerpo de la mamá. Él está recibiendo permanentemente la información del corazón, de los movimientos respiratorios, de los movimientos intestinales y digestivos, el flujo de sangre, la voz de la mamá con un sonido importante
de resonancia. Luego el niño permanentemente está teniendo estimulación. Eso lleva a que él ya esté configurando unos engramas auditivos a nivel cortical. Más o menos se calcula que dentro del vientre un bebé está recibiendo información de cerca de 72 decibeles del pulso materno. No se sabe muy bien el del movimiento intestinal, pero obviamente a medida que va subiendo el momento del embarazo, aumentando, hay mayor compresión de los elementos digestivos y eso hace que tengamos un incremento en los movimientos y por eso un nivel de ruido mayor. La voz materna se va a recibir como una autofonía y obviamente los ruidos externos que esté recibiendo la mamá. Luego, el recibir más información auditiva no necesariamente tiene que ser una opción. Con la estimulación que tiene 24 horas al día el bebé podría ser suficiente. El cerebro es un elemento que va a recibir mucha información y que va a madurar y se va a configurar de acuerdo a toda esa estimulación que vaya recibiendo. En la medida en que se fortalezca la estimulación, va a tener mayor capacidad de después decodificar la información lingüística. Este es un elemento donde vamos a ver un comparativo de los niveles de maduración. En el caso superior vamos a ver el de una rata y en la parte inferior vemos el de un humano. Esta maduración hace relación a desde el momento del nacimiento, cómo el cerebro y todas sus entradas sensoriales van puliendo, van haciendo conexiones mucho más definidas, permitiendo que cada vez el cerebro elabore mejor la información. Si ustedes se dan cuenta, en la parte superior encontramos que del nacimiento a los 20 días, en el caso de una rata, ya tenemos una maduración final y su cerebro obtiene su límite de funcionalidad, madurativamente hablando, hacia los 2 meses de vida. Mientras que en el caso de un ser humano, más o menos desde los 3 meses de gestación, estamos teniendo un proceso ya de integración in útero, que vamos llevando poco a poco hacia el nacimiento, ya con unos grandes engramas de maduración, y que más o menos calculamos que estructuralmente, madurativamente, hacia los 6 meses, hacia los 6 años, ya tenemos un contorno de estructuración ideal, pero todavía nos falta seguir completando con todos los esquemas de integración sensorial que más o menos se calculan que van hacia los 10, 12 años. Eso en el mejor de los casos va a ser un proceso que va paso a paso llevando a que el ser humano tenga una capacidad funcional de su cerebro óptima. Sin embargo, puede pasar que durante la gestación o en el momento del parto, yo pueda tener elementos que hagan que mi proceso madurativo se retrase un poco. Es el caso si yo tengo un hipotiroidismo, si hay aminoglucósidos, si hay traumaacústicos, si hay elementos ototóxicos, en fin, pueden llevar a que mi sistema neural se estacione un poco y haga un elemento o un proceso madurativo mucho más lento. Eso nos lleva a que necesitamos reforzar y evolucionar mucho más, reforzar la estimulación para que el niño vaya alcanzando los niveles propios de esa maduración cortical, que nos van a llevar a que integremos adecuadamente la información auditiva.
Todo esto para llevar en el plano específico de este momento a entender que la audición se va a comportar como un proceso fundamental dentro del desarrollo comunicativo y del lenguaje de un ser humano. Eso no quiere decir que si no tenemos audición no tenemos comunicación. No, hay otros medios sensoriales alternativos que nos permiten hacer un buen desarrollo comunicativo. Pero si tenemos la audición, vamos a proporcionar un elemento mucho más fortalecido en la estructuración de los procesos comunicativos y cognitivos. Por eso es importante pensar en la detección temprana como un primer elemento que nos lleve a pensar que desde qué momento yo sé si un niño oye bien o no oye bien. Desde qué momento puedo llevar ese niño a hacer estimulación de modo que vaya teniendo estructuras del lenguaje. La detección temprana, el tamizaje auditivo se puede realizar desde el mismo momento en que nace un bebé, pero hay que tener en cuenta que ese tamizaje auditivo se debe realizar cumpliendo unas condiciones base del bebé. Es decir, si un bebé nace pretérmino, 28 semanas, 29 semanas, 30, si es un prematuro extremo, no podemos pretender realizar la detección en este bebé porque no ha completado ese periodo ideal de las 40 semanas equivalentes gestacionales. Luego, ya sabemos que es un niño que está en un desfase madurativo. Tenemos que trabajar esas semanas que hacen falta para, en el equivalente de las 40 semanas estacionales, ahora sí entrar a hacer el tamizaje auditivo. ¿Se podría un poco antes? Claro que sí, pero el ideal es tener las condiciones óptimas para poder saber si el estado auditivo del niño está bien o no. De igual manera, si un bebé nace a término, pero por diferentes circunstancias requiere entrar a una unidad de cuidados intensivos y está expuesto a múltiples factores como ventilación mecánica, eh, tuvo unos niveles elevados de bilirrubina que requirieron exsanguinotransfusión, tuvo aminoglucósidos, en fin, hubo diferentes factores de riesgo que pueden generar una alteración auditiva. El ideal es que el tamizaje se realice una vez salga de estos elementos que pudieron generarle el riesgo, cuando es dado de alta de la unidad de cuidados intensivos. En algunos países se tiene contemplada el tamizaje dentro de la UCI, pero haciendo permanentes test. Es decir, si el niño ingresa hoy, puedo hacerle un tamizaje, pero eso no implica que yo le esté monitoreando permanentemente y que tenga un tamizaje a la salida o a la alta de la UCI. Esto con el fin de monitorear que estos factores de riesgo no hayan generado algún tipo de alteración auditiva. Asimismo, la detección dentro de sus estructuras nos debe llevar a decidir prontamente un proceso diagnóstico, decidir que debemos hacer toda la exploración diagnóstica y definir si el niño tiene un tipo de pérdida auditiva, definir todas sus características, grado, en fin, para llevar a hacer una amplificación auditiva. Cuanto antes se realice la amplificación, mejor. Nunca un niño es muy pequeño. Lo que pasa es que la amplificación auditiva en un bebé es una situación de muchísimo control, porque estamos todavía frente a un proceso madurativo. Entonces no tenemos una pérdida instaurada, sino una pérdida que está madurando también. Y asimismo la amplificación debe ser monitoreada y controlada de acuerdo a esto. Pero la amplificación no es todo, la amplificación es apenas un elemento que nos ayuda, es un puente que nos ayuda
a trabajar sobre algo que no está funcionando adecuadamente, que en este caso sería la audición, necesitamos todo un proceso de estimulación, un proceso terapéutico estructurado que nos lleve a que la amplificación tenga su mayor beneficio. O sea, la terapia auditiva se vuelve aquí lo más importante, se vuelve el fundamento de hacer un buen uso de la amplificación. Pero también puede pasar que yo haga terapia o estimulación auditiva sin amplificación, porque estoy en dudas. Puedo tener un diagnóstico de una pérdida leve o moderada con comportamientos no muy estables en los niveles de audición. Y entonces, ¿qué hago? ¿Espero a que el niño crezca para seguir evaluando y decidiendo? No, este niño debe entrar a terapia o a estimulación auditiva de modo tal que con la terapia fortalezcamos los elementos y le demos empuje a ese proceso madurativo para que podamos definir prontamente si hay pérdida o si ya logramos nivelar la audición del niño. Esa estimulación auditiva obviamente tiene el propósito fundamental de dar un desarrollo del lenguaje ideal para el niño. O bien requiere amplificación o no, nuestro objetivo es equiparar el nivel de edad cronológica de un niño con la edad auditiva. Es decir, que desde el momento en que yo decido amplificar y estimular, voy a llevar al niño a que se vaya equiparando a su edad cronológica. De modo que un niño de 3 años esté hablando y tenga los elementos del lenguaje como un niño de 3 años. O sea, la pérdida auditiva no debería ser un elemento para que yo tenga un retraso importante en el lenguaje, pero sugiere que tenga un diagnóstico y un manejo tanto de amplificación como de estimulación acorde en el tiempo, muy, muy temprano. Desde la parte audiológica podemos encarar dos frentes. Podemos hacer un procedimiento que equivale a las pruebas tamiz y otro procedimiento que equivale a las pruebas diagnósticas. Las pruebas tamiz sugieren que yo haga digamos que un barrido de las habilidades de la condición de una persona frente a un elemento específico, en este caso el auditivo, y digan si tengo audición normal o si tengo sospecha de tener pérdida auditiva. No me van a decir nada más. Las pruebas diagnósticas me van a cualificar y cuantificar la pérdida auditiva. La cuestión es que las pruebas tamiz tienen una condición importante en el caso de la población pediátrica y es decidir con un criterio de máxima confiabilidad quienes tienen posibilidad de tener pérdida auditiva o tengan problemas de maduración auditiva, separarlos de quienes tienen una condición de conducción auditiva normal. Entonces, esto nos lleva a que una pérdida un proceso de tamizaje auditivo debe ser altamente confiable, seleccionando la población que pasa de la población que no pasa, es decir, la población de audición normal, de la población con sospecha, y haciendo que estos límites de cruce de falsos positivos y falsos negativos sea lo menor, lo más reducido posible. Para ello, ahí entra en juego medir los niveles de sensibilidad y especificidad de las pruebas con que vamos a trabajar. La especificidad hace referencia a la correcta identificación de sujetos con audición normal y la sensibilidad a la correcta identificación de sujetos con pérdida o alteración auditiva. Manejo con un diapasón, con una campana,
me puede dar un indicio si hay o no respuesta o no a un estímulo auditivo, pero hacen que los niveles de especificidad y sensibilidad se crucen demasiado, generándome falsos positivos, falsos negativos. Por eso es importante que vayamos a las pruebas que nos dan el mayor criterio de confiabilidad. Y eso nos va a permitir que podamos entrar a un rumbo de un tamizaje acorde a lo que estamos explorando, acorde a las condiciones de los bebés que estamos evaluando. ¿Cuándo entramos a valorar? En el contexto colombiano en este momento entramos a trabajar fácilmente unidos a otros programas que ya tienen una ruta organizada dentro del sistema. Los programas canguros que funcionan en gran parte de los hospitales de atención materna. Podíamos ir unidos a las valoraciones metabólicas que también están dentro del plan de beneficios, o empezar a trabajar con el sistema de seguridad a las AEPBs o las remisiones particulares. Eso es lo que estamos funcionando hasta ahora. Pero la nueva legislación en salud nos permite que estemos unidos a dos elementos fundamentales, que son las rutas de atención materno-perinatal, en las cuales esa está vigente desde el año pasado y en la cual nos dice que todo niño que nace en un hospital, el hospital tiene la obligación de valorarlo durante el primer mes de vida. Todavía no se han definido los criterios, si 8 días, 10 días, 20 días, en fin, todavía falta por reglamentar claramente ese punto, pero sí tenemos el dato exacto y es que el hospital está obligado a hacer la valoración. Todo bebé que nació en un hospital debe ser valorado. Si no fue durante el momento de estancia inicial hospitalaria, puede ser a través de remisiones, de volver a una cita, en fin, pero debe ser valorado. Y otra de las formas ideales es ir hacia la ruta de atención en salud de alteraciones auditivas y visuales que está en construcción, que se está empezando a implementar y que exigen todos los cursos de vida, en todas las etapas de la vida, hacer una valoración, un tamizaje auditivo. Aquí vuelve obviamente a tener importancia la ruta materno-perinatal. El año pasado se legisló se dio la sanción de una ley que dice que es obligatorio cumplimiento la valoración auditiva y visual en los recién nacidos, pero esa ley aún no se ha reglamentado. Y la idea es que la reglamentación vaya unida a estas rutas de atención. Es decir, no, la realidad es que la ley está reforzando el accionar de estas rutas. Esa sería nuestra situación. Pero como ahora estamos en confinamiento, yo no me debería preocupar por evaluar en este momento, por salir y poner en riesgo a mi bebé y yo mismo frente a una evaluación, si no puedo empezar a hacer trabajos que ya más adelante les vamos a compartir cuál sería más o menos la temática de los trabajos en casa. El tamizaje ideal universalmente es el trabajo con emisiones otoacústicas o con potenciales evocados auditivos automatizados. Si ustedes ven aquí las emisiones, obviamente nos están cubriendo en el entorno de la funcionalidad de las células ciliadas externas de la cóclea, y los potenciales nos están llevando una ruta hasta un nivel mesencefálico, hasta tallo, donde nos permiten evaluar un poquito más en distancia la audición de un bebé. Es ideal que siempre contemplemos que para cualquiera de las dos pruebas, un bebé cuando nace, recién nacido,
su conducto auditivo va a estar ocupado por vernix, que es esa misma sustancia viscosa que va a tener dentro del líquido amniótico en la placenta y hace que las cavidades, tanto de conducto auditivo externo como de oído medio, estén aún con ciertas secreciones, que no tengan un buen nivel de neumatización. Entonces, realizar una prueba, cualquiera de ellas, recién nacido, es decir, en las primeras horas de vida del bebé, es posible que nos estemos sometiendo a una falla, a un fallo en las pruebas, porque tenemos unos accesos que están aún ocupados y que hacen que la estimulación no sea efectiva para lograr el objetivo del tamizaje. Entonces, idealmente se considera que pasadas más o menos 72 horas en promedio podríamos realizar las emisiones otoacústicas o pasadas 12 a 24 horas realizar los potenciales automatizados. Pero ¿cuál es el procedimiento en un proceso de tamizaje? Realizar un buen registro de riesgo donde tengamos claridad de todos los elementos que ha tenido una mamá o una familia, como sus antecedentes familiares, los antecedentes durante el embarazo, en el momento del parto y después del parto. Todas las cosas que podamos reportar nos van a llevar a tener un tejido de qué puede estar alterando o no la situación de audición de un bebé. Esto se nos vuelve como nuestra historia clínica auditiva. Podemos pasar a una primera prueba que serían los potenciales evocados auditivos automatizados, que es una prueba de altísima sensibilidad y altísima especificidad, dándonos unos niveles de confiabilidad de cerca del 98-99%. Nos permiten valorar hasta tallo bajo aproximadamente, y es una prueba que en términos de tiempo estamos durando promedio 5 a 10 minutos por bebé. Luego estamos cumpliendo con los criterios de una prueba tamiz. Es costo efectiva porque nos da un buen resultado en poco tiempo. Básicamente, esta prueba de potencial lo que nos hace es generar un estímulo auditivo a una intensidad media de 40 o 35 decibeles, donde lo que pretendemos es analizar cómo el estímulo pasa por las diferentes estructuras, oído, nervio, y llega a estructuras encefálicas, permitiendo generar una actividad eléctrica o neural que es registrada a través de los electrodos puestos en 3 puntos específicos de la piel, como ustedes ven aquí en esta anterior. Estaría enfrente, puede estar detrás de los lóbulos, puede estar en la mejilla o en el hombro o en la parte de la nuca. Depende de las características de cada uno de los equipos. Se mide en términos de tiempo y se mide a través de un estadístico. El estadístico me permite decidir si en una media de 500 estimulaciones yo tuve un adecuado registro y puedo considerar que con esos registros de buena amplitud y latencia tengo una buena conducción neural o necesito pasar más estímulos. Y por eso lo puedo repetir muchas veces durante el mismo momento. Obviamente requiere una actividad nerviosa sincrónica, es decir, que el sistema neural, después de toda esa migración y estructuración neurológica, me esté dando una buena armonía en el paso de una neurona a otra neurona a otra neurona. Eso nos lleva a que es de altísima sensibilidad para todos los elementos
disincrónicos o neuropatías que pueda tener un niño. Tiene dos posibilidades de resultado. Pasa, es decir, que al momento de la evaluación el sistema neural auditivo del niño está funcionando adecuadamente, o falla, que quiere decir que al momento de la evaluación algo no nos está funcionando muy bien. ¿Qué? No sabemos. Pero ese es el punto. Vamos a ir a buscar después puntualmente qué puede estar pasando. Más o menos, esto lo traigo, no corresponde a una prueba de tamizaje, pero lo traigo aquí a muestra para que entendamos que si yo lo hago la estimulación a 35 decibeles y considero que los niveles auditivos electrofisiológicamente se están dando como ustedes los ven en la pantalla en este momento, más o menos entre 5 o 20 decibeles, si yo paso a 35 decibeles en un bebé recién nacido y pasa la prueba, quiere decir fácilmente que la audición está entre ese 0 y 30, o sea que está respondiendo adecuadamente para la edad madurativa del bebé. Si por el contrario no pasa, quiere decir que la audición puede estar aquí en 40, 45, es decir, en cualquiera de estos elementos de aquí para abajo. Pero con esta prueba no voy a decidirlo. Solamente estoy sacando una población con sospecha. Otro procedimiento son las emisiones otoacústicas, que es una prueba muy sencilla. Si ustedes ven, se coloca una sonda sobre el canal auditivo del bebé, donde se produce una estimulación que me va a permitir saber el estado de las células ciliadas externas de la cóclea. Y eso me da una primera visualización de la condición auditiva de un niño. Emisiones otoacústicas hay de diferentes formas, que pueden ser productos de distorsión como los que ustedes ven al lado derecho, que me da un esquema más detallado de los rangos frecuenciales. Ideal en un bebé trabajar solamente por encima de 2000 o de 1500, porque las frecuencias muy graves se tienden a entremezclar con la resonancia del canal auditivo del bebé, que como es más pequeño, genera mayor resonancia. Entonces se mezcla con las frecuencias graves y pareciera que fallara, pero la realidad es que tenemos un cruce de señal y de ruido. Para ser más sensible, más confiable, lo que debo hacer es evaluar frecuencias por encima de 1500 hercios. Y tenemos al lado izquierdo de la pantalla las emisiones otoacústicas transientes o transitorias, que utilizan un estímulo clic con una mezcla frecuencial también de frecuencias agudas, y de igual forma me están diciendo, ya no por rangos frecuenciales, sino en todo el espectro de frecuencias agudas, si estoy dando buena respuesta o no. Igual, estas emisiones se pueden ver alteradas por las ocupaciones de oído externo y del oído medio. Por eso es importante dejar que oído externo y oído medio se neumaticen un poco, ahora sí, para entrar a hacer la valoración. ¿Cuál sería el esquema ideal? Valoremos al bebé. Si no pasa el bebé, hago una estimulación en casa, una estimulación con canto, con discurso hablado, bueno, en fin, con lo que yo hago en casa normalmente, con juegos, y hacer un retest que no supere los 20 días, porque en el caso del desarrollo auditivo ya vimos que el tiempo es oro, todo espacio que dejemos pasar es tiempo que perdemos en lenguaje. Entonces, en 15 o 20 días es suficiente para hacer maduración auditiva, y es un tiempo justo para saber si al reevaluar el bebé pasó, que quiere decir que lo que necesitábamos era estimular y bien, o que definitivamente no pasó y quiere decir que necesitamos entrar a un proceso formal de diagnóstico.
Para ese proceso formal de diagnóstico debemos entrar a mirar todos los aspectos, tanto comportamentales como electrofisiológicos. Los elementos comportamentales están regidos muy por la estimulación somatosensorial y propioceptiva que ha tenido el niño desde la gestación. Luego, como ha tenido muchísima más estimulación, hay mayor probabilidad de que haya una respuesta mucho más evidente y mucho más rápida. La condición neurológica, en cambio, lleva un curso un poquito más lento, en el sentido que in útero no estábamos haciendo estimulación acústica, estábamos haciendo estimulación somatosensorial. Entonces, cuando el bebé nace es cuando hasta ahora estamos aprendiendo a hacer un proceso de conducción de la estimulación acústica en todas sus transducciones hasta un nivel neuronal que nos lleve a corteza. En ese sentido, estamos en desfase. Lo somatosensorial ya lleva mucho más tiempo, luego el niño ya tiene engramas somatosensoriales y por ello es capaz de responder fácilmente a una estimulación de este estilo, llevando un sobresalto, a una apertura ocular, en fin, a una respiración rápida, mientras que lo neurológico puede ir a un paso más lento. Esa es la gran importancia de hacer un bloque de evaluación audiológico completo dentro de lo electrofisiológico y lo comportamental para definir si el niño tiene una pérdida auditiva y caracterizarla. Si tenemos una pérdida auditiva, es importante que inmediatamente empecemos a hacer el estudio de amplificación, y si descartamos la pérdida auditiva, pero vemos como una situación donde no es muy correlacionado los resultados, es importante que nos acompañemos siempre de la estimulación auditiva para ir mirando y monitoreando si corresponde a un proceso madurativo o si definitivamente confirmamos una pérdida auditiva. Teniendo todo esto, pues entonces nos vamos a empezar a mirar otras características del bebé. Hemos hecho evaluaciones de la funcionalidad del sistema, pero no hemos mirado las características de la estructura del oído del bebé. Es probable que al momento del nacimiento tengamos una alteración en la estructura del pabellón auricular. Es una oreja que no de pronto está bien formada, no está completa, o el conducto auditivo no está muy amplio o simplemente está sellado. Una vez veamos esto, no quiere decir que nuestro bebé no escucha, sino que su condición de audición ya sabemos que puede estar un poco reducida. Ahí viene un primer elemento para considerar pues que ya no necesitamos un tamizaje, sino como tenemos una alteración de base, debemos seguir a un monitoreo audiológico con características diagnósticas. Pero de igual forma seguimos la estimulación, siempre la estimulación auditiva para un bebé. Aquí ustedes ven toda la gama de pruebas de las que podemos echar mano para evaluar a un bebé, siempre y cuando tengamos unos criterios claros de normativas para maduración. Mes a mes las respuestas auditivas van cambiando. Asimismo, yo debo tener claridad cuando voy a hacer la evaluación de cuáles son esos cambios en audición que podemos tener en un bebé. El ideal entonces es tener normativas claras y hacer uso de todas estas pruebas para que podamos explorar adecuadamente la audición del bebé. Entremos entonces a ver, ¿será que un bebé recién nacido no lo podemos evaluar comportamentalmente? Pues sí, sí hay muchas formas. Lo importante es que yo tenga la destreza, la habilidad, el apoyo, los elementos y tenga claras las normativas en evolución, las escalas de evolución. Importante siempre estar acompañado para ver las respuestas auditivas del bebé.
Esto es lo que yo buscaría en unas respuestas auditivas, encontrar las condiciones en todo el rango frecuencial entre los niveles normales. Importante en un bebé evaluar siempre la condición de sobresalto, que por su condición de maduración neurológica nos va a dar una idea de cómo asimila la estimulación alta, de alto nivel de intensidad, a una respuesta refleja de una condición que se fue dando por vía somatosensorial. Entonces, si un bebé tiene un buen nivel de sobresalto, nos está permitiendo identificar que puede estar asociado a una buena audición. E igual, siempre acompañar la evaluación por voz, porque la situación de evaluación tonal para él no es significativa, mientras las características prosódicas, melódicas de la voz sí son significativas. Entonces allí es donde se vuelve importante hacer esta estimulación con voz. Si llegásemos a encontrar una característica de estas que corresponde ya a una pérdida importante, quiere decir que no es que no vayamos a hacer nada durante este tiempo. Claro que lo vamos a hacer, pero vamos a hacer una estimulación dirigida. Ya, si no podemos amplificar inicialmente, va a ser dirigida a sacar el mayor provecho de la audición residual que tiene una persona. Por eso es siempre importante identificar la audición residual para saber cómo podemos trabajar con ella. Una vez ya hayamos completado, si hemos podido completar la evaluación, y si no, es importante que entendamos que el proceso de audición madura no como un puente exclusivo, sino que el bebé funciona como una integración de diferentes sistemas, que a esto es lo que los terapeutas ocupacionales, quienes son los que trabajan divinamente el área de integración, lo llaman integración sensorial. Es decir, trabajamos sobre diferentes elementos: la entrada auditiva, la táctil, la visual, la vestibular, la propioceptiva, como muchas o múltiples entradas que me permiten identificar si una persona está oyendo o está reaccionando al sonido. Entonces es importante que asimismo nosotros podamos empezar a asociarlo. No solamente el golpe como respuesta o como estímulo-respuesta, sino como un todo. Es probable que mi respuesta frente a un estímulo auditivo sea cerrar los párpados, apretar mis ojos. Eso puede ser. Puede ser que frente a eso yo estiro, o el bebé estira brazos y piernas, como generando un reflejo de moro, como un reflejo de sobresalto. Es probable que si yo estoy succionando, si el bebé está succionando y oye un estímulo auditivo, puede pasar dos cosas: o aprieta más para hacer una succión, o por el contrario suelta y no hace succión. Entonces son los elementos que debemos empezar a mirar y a correlacionar como respuestas en casa. Eso lo podemos empezar a hacer desde ya. Usar todos estos mecanismos. Digamos que el bebé responde auditivamente en bloque. Y usted, o sea, uno lo puede ensayar audiológicamente haciendo un estímulo fuerte y darse cuenta de cómo aumenta su respiración, aprieta los ojos, hace cese de succión y hace un sobresalto. O sea, se da cuenta uno que todo va soportado, que es más o menos similar a lo que le pasa a uno cuando va pasando una calle y de repente un carro nos pita. Uno salta, se altera, aumenta el ritmo cardíaco. Todo eso quiere decir que oímos y alteró los sistemas porque no supimos realmente en un momento dado cómo reaccionar. Eso es una respuesta clásica de la parte auditiva.
De ahí en adelante va a empezar poco a poco el desarrollo de la maduración auditiva, es decir, a empezar a buscar de dónde viene el sonido. Una etapa inicial de la búsqueda del desarrollo es simplemente mover los ojitos. Si yo acabo de nacer, pues todavía no tengo sostén cefálico, no tengo buen control de la motricidad, de mi movilidad musculoesquelética. Por eso, por ahora, lo único que hago es abrir más mis ojos y de pronto buscar a la derecha, a la izquierda, de dónde vienen los sonidos. En la medida en que yo ya empiece a tener mayor soporte musculoesquelético, es decir, ya sostengo la cabeza, ya tengo un poquito más de control de mi cabeza, puedo empezarla a mover de lado a lado. Entonces, un sonido que viene de un lado o de otro lo puedo buscar con movimientos laterales. Pero esto más o menos lo estamos teniendo hacia los 4 o 5 meses. Y eso hablando de un niño que ha tenido condiciones totalmente, digamos, controladas. Pero si yo estuve 2 meses en unidad de cuidados intensivos en una incubadora, mi estimulación musculoesquelética fue bastante deficiente. Luego, eso implica que puedo tener 4 meses de edad cronológica, pero musculoesqueléticamente todavía estoy débil y necesito mayor soporte. Por eso es tan importante ubicarse en las condiciones de cada niño, como un ser diferente, como una condición particular. Poco a poco vamos mirando que puedo poner la maraca a un lado, una maraca al otro lado, siempre los estímulos de lado a lado. En el caso de que queramos buscar ver si el niño hace localización, tratemos de tener la maraca al lado, pero un poquito atrás, de modo tal que la visión no le dé la pista de dónde está saliendo el sonido. Y eso me va a llevar a pequeños movimientos laterales haciendo las búsquedas. Ya hacia los 6 meses, cuando el niño tiene mayor control, ya se sienta solo y se puede soportar un rato sentado solo, es probable que empiece a hacer búsquedas en un plano inferior, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro lado, hacia abajo. Entonces ya podemos empezar nosotros a trabajar con estimulaciones puntuales hacia los lados y hacia abajo. Una de las condiciones más difíciles para hacer la localización es en el plano superior. Si ustedes mismos hacen el ejercicio de estar sentados en este momento, muy rectos, con la espalda libre del espaldar de su asiento, traten de hacer una búsqueda o elevar su cabeza hacia un lado, hacia arriba, como mirando el techo, y se van a dar cuenta, tratando de hacer una introspección del movimiento de los músculos de su espalda, todo lo que implica yo poderme sentar, tener una situación fija, sentado, una espalda recta, poder tener control de mi cabeza, llevarla a un lado y arriba y poder soportar a la cabeza un rato allí. Si se dan cuenta, es bastante complicado. Uno lo hace automáticamente y ya no le ve lo complejo, pero para un bebé que está en un proceso de maduración es mucho más difícil. Y eso nos lleva a pensar que uno a veces erróneamente lo que hace es poner los estímulos en un plano superior. El niño está sentado y yo estoy de pie atrás y empiezo a hacer la estimulación, pretendiendo que él busque mirando hacia arriba. Y cuando no contesta, me asusto y estoy pensando que no hay una buena respuesta. Seguramente si hay alguien al frente se da cuenta que el niño abre sus ojos como de sorpresa, hay un sonido, pero no sé bien cómo buscar la fuente sonora. Entonces, este es un punto donde es bien importante tener en cuenta. ¿Qué es lo que yo espero? Debo esperar que un niño esté alerta, que tenga adecuadas respuestas reflejas,
Ese nivel de alerta, perdón, implica que no esté en gran nivel de distracción. Si hay alguien hablándole y yo por detrás estoy pasándole un sonido, pues obviamente él va a estar centrado en quien le está hablando. La idea es entonces que esté en una situación despejada de un nivel de atención mínimo para que pueda ser muchísima más alerta a los sonidos. Mirar sus respuestas reflejas, cuando cierro una puerta fuerte, cuando hago un golpe repentino, cuando de pronto prendo música a un volumen moderado, que pueda yo empezar a hacer una asociación entre la localización de la fuente sonora y la búsqueda que él le va dando, pero que todo eso vaya siendo relacionado con la madurez que está teniendo el niño en este momento a nivel musculoesquelético, para que tengamos una maduración adecuadamente, una maduración perceptual, es decir, del procesamiento de la señal auditiva. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que esto es un proceso continuo, es muy organizado, es muy secuencial, hay cosas que se superponen, pero que tiene que tener una lógica. Yo primero detecto, después discrimino. Discrimino quiere decir, lo puedo diferenciar, puedo pensar que es algo igual o diferente. ¿Es la voz de mi papá o es la voz de otro hombre? No sé quién, pero a la voz de mi papá la identifico. Ese punto de discriminación es un proceso que se da un poquito más adelante de saber si hubo sonido o no. ¿Qué sensación me produce? Oír la voz de mi papá me da alegría, oír la voz de otro hombre, pues no necesariamente. Entonces ahí vamos empezando a relacionar sensaciones. Poco a poco la localización, como lo vimos ahora, reconocer y llegar a una comprensión de un elemento. Y todos estos elementos son los elementos de la memoria auditiva. Es decir, todo este flujo permanente cotidiano de las cosas que yo hablo, que digo, que cuento, son las que me están dando los elementos para tener un gran archivo lingüístico, un gran archivo auditivo en mi cerebro, de modo que después yo empiece a jugar creativamente con ese archivo. Aquí lo que yo quiero es siempre desarrollar esas habilidades auditivas y habilidades lingüísticas para desarrollar correctas habilidades, una competencia lingüística adecuada. ¿Qué es estimular auditivamente en casa? Es hacer todo, hablar, contar, oír música, conversar, es el hacer el cotidiano conversado. Es contar que yo voy a preparar la fruta, la voy a lavar, la voy a picar, la voy a colocar en la licuadora, voy a echar agua, en fin, para realizar un jugo. El hecho de yo contar todos los procesos es el mejor elemento de estimulación, y eso sugiere que sea un proceso de todo el día y de todos los días. Tiempo y dedicación. Es del ambiente familiar y también del apoyo terapéutico. Es de la constancia y el de poder permitirnos dar más elementos que enriquezcan. El cerebro de un bebé es una alcancía que recibe mucha información. Yo necesito depositar mucha información para que en la medida que tenga más información pueda generar mayor juego creativo. En principio, esto es lo que podemos hacer: detectar, ubicar la información que tenemos a mano, saber si nuestro niño en este momento lo que más nos inquieta es estimular. Ya llegará el momento en mayo o en junio, no sé, donde podamos evaluar al niño. Pero todo el tiempo que dediquemos a la parte de estimulación en casa, llenando esa alcancía auditiva, es la que nos va a dar ganancias.
haya o no alteración auditiva, siempre vamos a tener ganancia de este proceso para tener después un trabajo mucho más efectivo. ¿Cuál sería nuestro error? Quedarnos quietos en este momento, no hacer nada porque no podemos salir o hacer y dejar que pase el tiempo. Acordémonos que el tiempo de un bebé, el tiempo del desarrollo auditivo o el desarrollo general de un bebé, la semana a semana es un tiempo que vale oro. Entonces, trabajémoslo de la mejor forma desde ya. Creo que esto es en general lo que quería compartir. Me pasé un poquito de tiempo, un poquito bastante, pero espero que haya quedado más o menos claro lo que quería comentarles. Muchas gracias, profe Irma. Tenemos 5 minuticos para hacer preguntas a través del chat, las podemos hacer. Pero sin embargo, pues quiero contarle que tenemos muchos audiólogos conectados mientras nos hacen preguntas y agradecen la charla que hoy nos ha dado. Algo que me parece importante destacar acá es que independiente que el tamizaje auditivo es algo altamente, es muy importante en la situación en la que nosotros vivimos, el fonoaudiólogo y el audiólogo debe aprovechar este tiempo para hacer todas esas labores de consejería a padres en casa, porque los bebés siguen naciendo. Solo en Bogotá en el último mes nacieron 1.900 bebés y algo importante es que sigamos dando instrucciones, educando a la población de cómo los debemos estimular en casa para que cuando sea el momento podamos tener señales de alertas claras, que esas señales las dan los padres, la mamá, que son quienes comparten todo el tiempo con los bebés. Entonces me parece importante resaltar eso. No sé si quieras regalarnos alguna conclusión final. Nos quedan 3 minuticos y no hay preguntas al parecer. Ok, no, creo que lo que tú acabas de decir es importantísimo y eso a nivel profesional nos lleva a pensar que tenemos algo que siempre hemos hablado, que hemos recibido conferencias y demás sobre la consejería, y es algo que no estamos acostumbrados a trabajar si no es en el consultorio. Y este tiempo para mí ha sido valiosísimo porque han sido tiempos de estar cerca con el paciente diciéndole qué hacer con su audición, no con su audífono, no con la evaluación, sino con la realidad de la audición. Creo que eso es otro punto importante, resaltar la consejería y los hábitos de estimulación. Se nos olvida que una gran parte de nuestro éxito como audiólogos es el que sepamos dar buena conducción hacia la estimulación auditiva. Perfecto, profe Irma. Sí, es simplemente reforzar esa consejería, utilizar las redes sociales, utilizar todos estos medios para la telepráctica y que le podamos llegar a toda la población sobre esos pasos o esas estrategias de estimulación auditiva que le van a hacer mucho bien a todos estos bebés que están naciendo. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por la participación en este espacio, la profesora Irma Carvajalino. Quiero contarles que esta charla se encuentra en el canal de YouTube. A partir de esta tarde ya van a tener acceso a la charla con el hashtag salud unal contigo, numeral salud unal contigo, de esa forma podrán encontrarla. Y de la misma forma deseo invitarlos a la charla de esta tarde a las 5 de la tarde, mi genética en la cuarentena, cómo reacciona, con el mismo link que hemos publicado. Muchísimas gracias a todos por la participación y nos vemos a las 5 de la tarde. Profe Irma, muchísimas gracias. A ti muchas gracias y gracias a todos por compartir este espacio. Bueno, adiós. Adiós, chao. Chao.